Excelente. Vamos a dar inicio a la clase, entonces vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque este día caluroso, este día en el que recordamos la resurrección de Cristo, podemos estar juntos, Señor. Lo que nos une ciertamente son cosas en común, amistad, relaciones de hace mucho tiempo por otras situaciones, pero en realidad, Señor, el vínculo perfecto es Cristo y en Él estamos reunidos aquí. Gracias, Señor, porque podemos terminar esta jornada con esta clase, aprendiendo, recordando y alabándote, que esa es la intención. Guárdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Cuida de aquellos, Señor, que vendrán, que todavía se acercarán a la clase, y todos aquellos que andan fuera. Cuida, Señor, su estancia afuera y algunos de ellos su regreso en esta tarde. Así que te pedimos que te quedes con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la clase, hermanos. Estamos en la parte ya de Jesús, como estamos siguiendo la dinámica del credo de los apóstoles. Ya hablamos del Padre. Hablamos un poquito de Jesucristo como único Hijo del Señor, que es Señor nuestro. Y estamos en la parte de que creemos que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. En eso estamos. Y como no vamos a entrar en un tema acerca de el tema de la Virgen María, no es necesario. No es ni siquiera un tema de debate para nosotros, no lo es. Simplemente es un concepto que a veces le rehuimos solamente por el énfasis de la iglesia mayoritaria del país, los católicos, de la mariología, de la adoración a María, y por eso nos choca a veces el concepto Virgen María. Pero no hay duda que en la Biblia habla de una María que es virgen. O sea, eso no lo podemos sacar de la Escritura. Hay una María virgen. El asunto es que no fue virgen todo el tiempo. Es decir, hay hermanos de Jesús carnales, ¿no?, que evidencian de alguna manera la no virginidad de María. Fue virgen en la concepción de Jesús. En esa concepción sí que fue virgen, y desde luego esa es la parte central de la declaración del credo de los apóstoles, ¿no? Nació de la Virgen María. Hablamos de eso, ¿no? Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen o de la Virgen María. Dijimos que estas dos áreas del credo, que fue concebido por el Espíritu Santo por un lado, nació de la Virgen María, nos hablan de dos cosas, de dos corrientes teológicas que hemos estado platicando sobre ellas. La primera fue lo que le llamé, que no le llamé yo, pero así está teológicamente, la unión hipostática. Así que ustedes se han de acordar de este término, la unión hipostática, que habla de las dos naturalezas de Cristo. Estamos hablando de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Estas dos naturalezas, la teología les llama unión hipostática. Cuando hablamos, pues, de que fue concebido del Espíritu Santo, estamos hablando de su naturaleza divina. Y cuando decimos que nació de la Virgen María, estamos hablando de la naturaleza humana. No tenemos como mucho problema en eso. Cuando se hizo el credo, cuando el credo fue, o por lo menos cuando fue estudiado, cuando fue avanzando este credo a lo largo de la iglesia primitiva, evidentemente cuando estaba esta declaración estaban estos dos conceptos, humanidad y divinidad. Incluso, como el credo es un credo muy, muy antiguo, incluso antes, ¿no? El credo está antes de la redacción de las grandes declaraciones de fe, como la Confesión de Fe de Westminster, Catecismo Mayor y Menor, el Catecismo de Heidelberg y las otras confesiones belga, helvética, etcétera, incluso mucho antes de Juan Calvino, en fin. Como esto fue muy, muy, muy anterior a todas las declaraciones de los símbolos doctrinales toman esta expresión para desarrollar y sistematizar la unión hipostática. Dicen, el credo lo menciona, y entonces se encuentran en un texto o en textos bíblicos la verdad acerca de la doble naturaleza de Cristo. Totalmente Dios,
totalmente hombre. Esta unión hipostática, lo comenté en ese momento, es una evidencia de ambas naturalezas y tenemos que afirmar que el único en la historia de la humanidad que puede tener la unión hipostática es Él. Nosotros no. Nosotros somos 100% humanos y no cabe en nosotros otra naturaleza que esa. En Cristo no. Él era 100% humano y era absolutamente necesario, y 100% Dios era absolutamente necesario, total y absolutamente necesario. Sin embargo, de ahí se desprenden otras dos doctrinas u otra doctrina que es muy, muy importante, que ya no tiene que ver con las naturalezas de Cristo, sino con los estados de Cristo. Entonces ya hablamos de las naturalezas de Cristo, humana y divina, 100% Dios, 100% hombre. Pero ahora tenemos que pasar a los estados de Cristo. Cuando hablamos de los estados de Cristo, también nos desprendemos de las dos definiciones o de las dos menciones del credo. Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Cuando hablamos de concebido por el Espíritu Santo, al respecto de los estados, estamos hablando del estado de exaltación. Cuando decimos que nació de la Virgen María, estamos hablando del estado de humillación. Entonces, ya tenemos dos conocimientos: las naturalezas, humana y divina, los estados que son estado de exaltación y estado de humillación. En la declaración del credo están ambas cosas, unión hipostática como los estados de Cristo. La semana pasada hablamos un poquito sobre la unión hipostática y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tocar el tema de los estados del Salvador, los estados de Cristo. En el estudio del credo, todos los estudiosos del credo siempre se detienen en esta parte para hablar de estas dos cosas, tanto de las naturalezas como de los estados, y hoy vamos a poner atención en los estados de Cristo. La pregunta es, aquí he comentado, las doctrinas son importantes tratarlas, pero ¿desde qué fundamento? Hay quienes estudian las doctrinas como fundamento y de las doctrinas van a la Biblia. Eso lo he comentado muchas veces. Es de las doctrinas a la Biblia. Eso es cómodo, porque las doctrinas ya están estructuradas. Si uno va a los catecismos y a las confesiones y ve la estructura de estos documentos, ahí hay pasajes bíblicos, no sé si los han visto, ¿no? Es decir, está la declaración teológica y hay un montón de textos bíblicos. Claro, el trabajo ya está hecho, pero eso nos hace un poco flojos a nosotros porque estudiamos la doctrina, vemos los textos y vamos al texto para comprobar que la doctrina es correcta. Ese es un acercamiento correcto, tampoco es un acercamiento incorrecto. Pero ¿cuál es o qué es lo mejor? Es ir de la Escritura hacia las doctrinas. Es decir, que encontremos en la Biblia las doctrinas y sobre la Biblia estructuremos la base doctrinal. Eso es por siempre lo mejor, siempre es lo mejor. No solamente en la época de los que hicieron los credos y las confesiones, sino es lo mejor para nosotros, es lo mejor para nuestro propio desarrollo y aprendizaje, ir o partir de la Biblia hacia las doctrinas, de la Biblia hacia las doctrinas. Yo doy una clase en la Facultad de Estudios Ministeriales y doy teología sistemática y me gusta partir de la Escritura hacia la Biblia. Eso es algo muy bueno porque trabaja la ardilla, pues, porque nos movemos, pensamos un poco más y respetamos la suficiencia de la palabra, que es un fundamento esencial para la fe cristiana. Bueno, pues este no será el caso. Vamos a hablar de la humillación y de la exaltación. Esa es una doctrina tremendamente importante, pero no vamos a ir de los credos o de las confesiones, de las declaraciones teológicas hacia la Biblia, sino al revés. Gracias a Dios tenemos un solo texto, en realidad solo 6 versículos que nos hablan de la doctrina completa. Y como ya la Biblia lo tiene explicado, ya lo tiene desarrollado, no vamos entonces a tomar de las declaraciones teológicas, sino vamos a abrevar de la Escritura. Vamos al pozo del conocimiento de la palabra y de ahí vamos a extraer el conocimiento sobre los estados de Cristo.
Casi estoy seguro de que algunos de ustedes saben qué texto es este del que estoy hablando. Pero si no lo saben, el texto del que estamos hablando es nada más y nada menos que Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, 5 a 11. Así que vamos allí, abrimos la Biblia ahí en Filipenses 2, 5 a 11. Y vamos a ver la maravilla, cómo en 6 versículos, de 6 versículos se han escrito tomos y tomos y tomos de teología, ¿no? Pero tomos, tomos y tomos. Voy a leerlo. Filipenses 2, 5 al 11. Ya lo conocen ustedes también, pero lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si ustedes se dan cuenta, en estos 6 versículos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, estos 7 versículos contienen las 2 expresiones, humilló y exaltó, la humillación y la exaltación. En el versículo número 8 está la palabra humillación, se humilló a sí mismo, y en el 9 la exaltación, por lo cual también lo exaltó. Vamos a partir de este texto. Hoy vamos a estudiar este pasaje para poder entender esta maravillosa doctrina de los estados de Cristo, de la humillación y de la exaltación. Lo vamos a hacer lo más profundo posible, sin entrar en tantos detalles para no tener una confusión, pero a mí me gusta estudiar los textos bíblicos tomando en cuenta las palabras de los textos bíblicos, porque las palabras dicen algo. Eso es algo muy importante, las palabras enseñan, sobre todo los verbos dicen algo, porque siempre los verbos implican una acción, un quehacer, ¿no es cierto? Los sustantivos son importantes, pero en los verbos hay acción, hay procederes, hay el qué hacer. Así que vamos a tratar de captar la atención nuestra a través del estudio de algunas palabras importantes. Voy a llamar su atención a 2 palabras para empezar en el asunto del estado de humillación. En el versículo número 6, vamos a rescatar o destacar una palabra, un sustantivo. El sustantivo forma. Forma. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Y luego vamos a rescatar otra palabra que está en el versículo 8, es la palabra condición. Entonces tenemos 2 palabras. Forma y condición. Forma y condición. Vamos a tratar de ubicarnos en estas 2 palabras, pero no aisladamente, sino como lo habla el texto. Es decir, que tenemos que poner atención al texto y poder captar en un español bastante sencillo el texto. La primera palabra forma está acompañada de esta expresión. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios. Cuando dice el cual, ¿a quién se está refiriendo? Claro, a Jesús. No nos queda la menor duda porque dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿no? Cristo, evidentemente, siendo en forma de Dios. Vamos a hacer este esfuerzo de tener ese concepto en la mente. Este Cristo
estaba en forma, siendo, o no estaba, es forma de Dios, siendo en forma de Dios. Esta expresión forma, o esta palabra forma, en el original, y eso lo puedo decir con toda confianza porque es una palabra que nosotros podemos entender, es la palabra morfe. Morfe, ¿no? Está como cuando estudiamos algo de gramática y hablamos de la morfología, la forma de las palabras, ¿no? O la palabra conforme. La palabra forme, ¿no? Es o tiene que ver con forma, ¿no? Morfe, perdón, es forma, ¿no? Morfe, forma. Ahora, cuando hablamos de en forma de Dios, estamos hablando de características inherentes al ser. Estar en forma de Dios habla de su divinidad, habla de que es igual que el Padre, es la viva imagen de su Padre. Para esto tendríamos que revisar un texto que es muy significativo en ese sentido, que está en Colosenses capítulo número 1. Así que vamos a Colosenses para que podamos entender cómo es que el Señor Jesucristo está en forma de Dios y que esto implica esta identidad absoluta de Cristo con el Señor. La palabra que utiliza Pablo ahí a los colosenses es también significativa. Él dice en Colosenses 1, versículo 15, luego voy a leer el versículo 17 y después voy a leer el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses. Pero ahí dice, en el 1:15, Él es, Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. La palabra imagen en este texto es morfe. Es exactamente la misma. Estamos hablando entonces de la forma de Dios. Cuando Pablo aquí en Filipenses habla de la forma de Dios, morfe, estamos hablando de la imagen de Dios. Dice entonces Pablo a los colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y luego 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una cosa muy importante que Pablo afirma en este capítulo número 2 de Filipenses es el énfasis de que este Jesucristo, el Señor Jesucristo en el que tenemos que tener este sentir que hubo en Él, estaba en forma, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, siendo la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, siendo Dios. Esta forma nunca se pierde. Esta forma de siendo Dios nunca la va a perder el Señor. Siempre va a contener en Él esta forma de Dios. Esa es una cosa muy importante. Está diciendo entonces el apóstol, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Ahora vean ustedes, forma de Dios, condición de hombre. Tenemos que percibirlo. Forma de Dios, dice el versículo número 6. Condición de hombre, dice el versículo número 8. Forma de Dios, condición de hombre. El mismo ser, el mismo Cristo, era forma de Dios y tenía la condición del hombre. Mientras que la forma es el estado inherente de Dios en su vida, es lo que Él representa y eso es lo que va a tener para siempre porque es la imagen del Dios invisible. Por otro lado, este Dios entró en una condición distinta y dice la palabra del Señor, ¿no? Estando en condición de hombre. Claro, el pensamiento va desarrollándose en los versículos anteriores. Dice que se hace siervo, obediente, etcétera. Viene a una condición humana sin ser o sin dejar de ser Dios. Entonces el Señor está en forma de Dios, pero en la condición de hombre. Así lo tenemos que percibir. Forma de Dios,
condición de hombre, una condición completamente voluntaria, una condición completamente de parte del Señor, una condición en la que Él mismo se involucra por propia voluntad, por propia voluntad. Pero el texto sigue avanzando en el pensamiento de estas dos ideas y dice que se despojó a sí mismo, dice, se despojó a sí mismo en el versículo 7. Aquí nos detenemos un poco. ¿De qué se despojó? Este Cristo que tenía la forma de Dios y la condición de hombre, ¿de qué se despojó? ¿De qué piensan? Porque dice la Biblia que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Digo, desde luego que cualquier lluvia de idea que tengamos no significa que es verdad. Por más que hagamos una lluvia de ideas y las prioricemos, no sacamos una verdad. Las verdades bíblicas no salen de la democracia, ¿verdad? Sale de la Escritura. Pero es interesante repartir nuestras opiniones, ¿no? Nuestra ignorancia al respecto y pensar, ¿de qué se despojó? Porque es en el Cristo en el que creemos, ¿no? Una cosa que es muy cierta y que tenemos que tener el cuidado de no afirmar es que Cristo no se despojó de su deidad, ¿no? Porque la forma de Dios siempre la mantuvo. Por eso hablamos de su naturaleza humana antes y su naturaleza divina. De la divinidad no se despojó. Es decir, que el Señor Jesucristo no vino aquí y dejó de ser Dios. Mantuvo la morfe, mantuvo la forma de Dios y vino en la condición del hombre, condición en la que estamos nosotros. Siendo así, entonces, si no se despojó de su divinidad, ¿de qué sí se despojó? ¿Sí, Cris? Ok, esa es una, se despojó de su gloria eterna. Muy bien, ¿de qué más? Es cierto eso, muy cierto. ¿De qué más se despojó? ¿A qué renunció el Señor cuando vino? No. Él no renunció a su forma de ser Dios. No. Incluso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? El Padre y yo, uno somos. Nunca, Él jamás dejó su divinidad. Nunca renunció a ser Dios. No. Nunca, jamás. Incluso nunca llamó la atención de alguien que le decía Dios. Nadie, ¿no? Le dijo a Pedro, esta verdad no te la reveló ni carne ni sangre, ¿no? O sea, exacto, sino mi Padre. No hay manera. Él nunca se despoja de su divinidad, nunca de su forma. Ahora ya tenemos una cosa de la que se despojó, que es de su gloria eterna, ¿no? Ya, sabemos que se despojó de esto. Pero ¿de qué más? ¿A qué más renunció? Ahora, hay dos conceptos para no meterlos en un lío, que después digan, no, pues, esto tampoco, ¿verdad? Pero se despojó de dos cosas más. Uno, de su gloria eterna. Pero la otra cosa es que renunció a su relación favorable con la ley divina. Piénsenlo, renuncia a su relación favorable con la ley divina. ¿Qué significa esto? Significa que Él se vino a sujetar a la ley que Él mismo estableció. O sea, Él se sujeta a una ley que Él puso. Ahora, si nosotros creemos que Jesucristo es Dios y que es copartícipe del Padre, como ya lo hablamos ya en algún momento, ¿no? Ay, no, aquí no leímos el credo de Calcedonia, creo que eso lo leímos en una clase aparte. Pero bueno, el credo de Calcedonia habla de la Trinidad y de la consustancialidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor renuncia a su relación favorable con la ley, está renunciando a esa ley, ¿no? A su relación favorable con la ley para sujetarse a esa ley. Renuncio a mi relación con la ley, que yo soy el dador de la ley, y me pongo por abajo de la ley para someterme a esa ley. Dice Pablo a los Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a todos los que estábamos justo bajo esa ley. Ahora, renuncia a su relación favorable con la ley y viene al mundo para cumplir la ley. Incluso en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dijo: no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir. ¿Se imaginan? Es decir, el Todopoderoso, el soberano del cielo y de la tierra, viene a cumplir la ley. Es decir, renuncia a su relación favorable con la ley y viene a sujetarse a la ley. Ahora, no solamente viene a sujetarse a la ley moral, sino que Él encarna la ley ceremonial e incluso se sujeta, aunque en algunos momentos tuvo que gobernar sobre esta, la ley natural. ¿No es cierto? Es decir, Él si brincaba venía al piso, porque la ley de la gravedad, ¿no? Es decir, se vino a sujetar a la ley natural. Le daba hambre, tenía sed, se cansaba, sangraba. Es decir, se sujetó a la ley natural. Se sujeta a la ley del Estado. Tanto así que le dijo a sus discípulos: dad al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Imagínense nada más a un Jesucristo en esta condición. Claro, cuando hablamos del estado de humillación, estamos hablando de eso, que Él tiene una relación favorable con la ley y de repente se somete a la ley. Eso es humillación total. Total humillación. Miren, tanto se sujetó a la ley natural como a todas las leyes habidas y por haber, que el estado de humillación de Cristo no inicia, como muchos piensan, en la pasión, en la última semana de Jesús. La humillación de Cristo empieza desde la encarnación, desde que fue engendrado en el vientre de María. Ahí empieza la humillación. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir al vientre de una pecadora? ¿Qué necesidad? Aunque ella se diga humilde sierva, que sí lo fue, pero era una mujer pecadora como cualquiera. Y viene Cristo, ¿no? Y se sometió a la ley que él mismo puso para crecer como... Se sujetó. Y viene a nacer ahí. El dueño de toda la humanidad, viene a sujetarse a las leyes de la naturaleza, viene a sujetarse a la ley moral, a la ley civil, a la ley moral, a la ley de Dios, viene a sujetarse. Había una razón principal para su estado de humillación. Al único que se le pidió o al que se le prometió salvación por obras fue Adán. Es decir, Adán, vas a vivir eternamente en tanto no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si él no hubiese comido de la ciencia del bien y del mal, vive eternamente. Es decir, lo único que tienes que hacer es no hacer esto. Esto era salvación por obras. ¿Qué pasó? Pues no lo hizo. Y ahí va y toma del fruto prohibido. Que bien pudo haber sido un kiwi, una manzana, un melón, quién sabe qué habrá sido. Dicen que una manzana, pero eso dicen las malas lenguas. Pero come del fruto prohibido. Y entra en desobediencia y es destituido de la gloria de Dios. Pero la salvación por obras no se abroga. La salvación por obras sigue vigente. Pero el problema, dice la Biblia, es que ya no hay hombre capaz de cumplir con la obra. No hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero si ustedes son capaces de salvarse por obras, la puerta está abierta. Cumplan con toda la ley y se pueden salvar. ¿Cuál es el problema? De que no hay manera. Dice la Escritura, si rompes una sola de la ley de Dios, un mandamiento, uno solo, eres culpable de todos. Imagínense que están en un precipicio con una cadena de 10 eslabones. ¿Cuántos eslabones se tendrán que romper para caer al precipicio? Uno. Un mandamiento roto, vámonos al infierno todos. Ahora, no hay manera, pero la salvación por obra sigue vigente. ¿Quién es el único que puede cumplirla? Cristo. Y se viene a sujetar esa obra no para estar subyugado por la obra, sino para cumplirla. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Y saben que Cristo cumplió con toda la obra. El único hombre que pudo cumplir con la obra perfecta, cumplir los 10 mandamientos cabalmente y toda la ley del Antiguo Testamento, fue Cristo. ¿Para qué? Para que Él consiguiera la redención de aquel que no podía cumplir con toda la obra. Él renuncia entonces a su relación favorable con la ley, se somete a la ley. Pero la otra cosa a la que renuncia es a sus riquezas. Imagínense, dueño de todo. A mí me gusta la palabra plenipotenciario. Hay no sé si han visto las canciones de Cricri. Yo a mis alumnos de la universidad les enseñaba yo español para ejecutivos, español a buen nivel. Y les decía, para aprender español tienen que leer los cuentos de Cricri, ¿eh? Es el mejor, oírlos. ¿Qué dije? Bueno, si había que leerse, oírlos. Es el mejor español del mundo, pero bueno, no el del mundo, pero es maravilloso español eso, y las películas de Joaquín Pardavé y esas con un español precioso. Bueno, hay un cuento de Cricri de el personaje, ¿quién es el? Ditirambo Farfulla, que se paraba y donde se paraba él decía, todo esto es mío. Caminaba para allá, todo esto es mío. Era plenipotenciario, era déspota, porque la palabra déspota significa soberano. Todo esto es mío. Bueno, pues el Señor Jesús es déspota, Digo, le suena feo, pero déspota significa soberano. Es como si se parara en el pináculo del mundo o del universo y de un vistazo viera todo el universo en todos los tiempos, todo lo que se ve y lo que no se ve, lo visible e invisible, objetivo y subjetivo, y Cristo dice, esto es mío. Pablo a los colosenses les dice, es el primogénito de toda creación. En él subsisten todas las cosas, las visibles e invisibles, dice Pablo. Es el dueño de todo. Es el más rico sobre la faz del universo en toda la historia de la humanidad, incluyendo la eternidad pasada y la eternidad futura. No hay nada que no sea de Él. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Todo es de Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, dice Pablo a los romanos en el 11:36. Él es el dueño de todo. Bueno, viene y renuncia a todas esas riquezas. Renuncia a todas las riquezas. Dice Pablo en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿No? Se hizo pobre siendo rico. Eso es humillación total. Ese es el estado de humillación de Cristo. Renuncia a su relación favorable con la ley, pero renuncia a sus riquezas. Miren esto. Va a nacer en un vientre prestado. Va a vivir en casas prestadas. Va a montar en un pollino prestado. Mira, ¿no? Él, humanamente hablando, no era de él. Va a vivir en casas prestadas. Va a morir en una cruz prestada. Y va a estar en una tumba que no era él, que no era ni de él ni de su familia terrenal. El dueño del universo, viviendo en lugares prestados, tomando cosas prestadas, renunció a sus riquezas. El Señor Jesús podía haber reclamado todos los palacios del mundo y vivir en el palacio real. O estar en el cielo y venir de vez en cuando a tener su obra de redención. Pero renuncia a su riqueza y viene a nosotros, y ahí, estando entre nosotros, ¿verdad? Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y luego, lo que atinadamente nuestra hermana Cristabel dijo, pues él renuncia a su gloria celestial. Esta renuncia es una renuncia interesante, renuncia a su gloria, su estatus celestial. No a su divinidad, pero renuncia a su gloria
celestial. Él debería de estar entronado, como ahora lo está. ¿No es cierto? Ahora está entronado. Ahora ciertamente está en la gloria de su Padre. Ahora Él está ahí gobernando cielo y tierra, el universo completo, justos e injustos. El Señor Jesucristo ahora está gobernando no solamente a la iglesia, sino toda la humanidad, incluyendo el gobierno que Cristo tiene sobre el infierno. ¿Saben quién gobierna el infierno? Cristo. Ustedes dirían, no, Satanás, Cristo. Es más, Satanás le pide permiso a él para hacer su obra perniciosa en la tierra. Pero Satanás no gobierna nada. Cristo gobierna hasta el infierno. Pero renuncia a su gloria celestial de tal manera, ¿verdad?, que se despoja de esa gloria celestial y viene aquí. Y cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo vituperado, escupido, lacerado, empujado, menospreciado, ¿y su gloria? Cuando estaba colgado en la cruz se burlaban y le decían que vengan los ángeles y lo bajen. ¿No podía Cristo hacer esa cosa? Claro que podía. ¿No podía mandar un ejército de ángeles y venir? Claro, ya habían venido cuando anunciaron el nacimiento, que se le aparecieron a los pastores. Esos mismos ángeles que vinieron con los pastores, que los ángeles no cumplen años, debieron haber sido los mismos por toda la vida. Esos ángeles pudieron haber venido en la cruz de Cristo y sacarlo de ahí. Renuncia a su gloria de tal manera que incluso en el huerto de Getsemaní nos deja una gran lección, porque el Señor le dice a su Padre, que pase de mí esta copa. No pudo haber él, en su divinidad, haber dicho, punto, no la voy a tomar. Y no estaba hablando de tomar una copa, estaba hablando del proceso, todo el proceso de pasión, de sufrimiento. Renuncia a su gloria. Cuando hace su oración sumo sacerdotal, en Juan 17:4, dice el Señor en esa oración, tienen que leerla y tenemos que estudiarla un día, porque es una oración intercesora maravillosa de Cristo. Pero dice en el versículo 4 de Juan 17, le dice a su Padre, ya estando al final de su ministerio, yo te he glorificado en la tierra, dice Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese, le dice Cristo a su Padre. Ya acabé, ya te glorifiqué aquí. Ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Había renunciado a su gloria y le está pidiendo a su Padre, ¿verdad? Regrésame, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él estaba en la gloria y renuncia a la gloria. El estado de humillación del Señor Jesucristo es una enseñanza importantísima. A nosotros nos causa un poco de, ¿por qué hizo eso? Pero si Cristo no hubiese venido en su estado de humillación, nosotros no nos hubiésemos salvado. Era absolutamente necesaria la humillación. Sin humillación no hay exaltación. Era necesario que el Señor viniese y se humillase, renunciando a su ley, a su relación favorable con la ley, renunciando a sus riquezas y renunciando a su gloria eterna, y haciéndose, como dice el apóstol Pablo, semejante a los hombres, humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay un momento transicional, es decir, que hay un momento en donde el Señor pasa de la humillación a la exaltación. La gran pregunta de los grandes teólogos es ¿en qué momento el Señor Jesucristo es exaltado? Y la respuesta de esto está contenida aquí en este libro, en Filipenses 2. Una vez que dice el apóstol Pablo que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una vez que el Señor muere en la cruz, porque termina diciendo Pablo hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez muerto en la cruz,
no vivo, sino muerto, empieza el estado de exaltación. Una cosa muy interesante que vale la pena mencionar tiene que ver con esta muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz es semejante a 1000 muertes, dicen algunos. Es o era en aquel tiempo la peor de las muertes, la peor de las muertes. Además de denigrante porque solamente los criminales eran crucificados, además de denigrante, era una muerte lenta, dolorosa y tardada. No era como que denme un balazo en la cabeza y me muero y ya. No, prolongada. Tan prolongada que el Señor pudo hablar 7 palabras estando en la agonía en la cruz. Desde la hora 3 hasta la hora 9, el Señor estuvo en agonía total. Total agonía. En el sufrimiento, en su estado de humillación, soportando la ira de Dios que debió haber sido descargada sobre nosotros, Él recibiéndola en la cruz. El clímax de la ira de Dios fue ahí en la cruz. La ira de Dios fue descargada sobre Jesús en representación nuestra, y ahí en la cruz está la ira de Dios completa en favor de los elegidos de todos los tiempos. Nosotros, por ejemplo, hemos sido salvados de la ira de Dios hoy por aquel evento histórico, de ese Cristo histórico. Era absolutamente necesario que muriese en la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz experimentó el abandono de su Padre. Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Así que cuando nosotros decimos, es que siento que Dios no está conmigo, menospreciamos ese acto del Señor Jesucristo. Él experimentó el desamparo de Dios para que nosotros no lo experimentáramos. De tal manera que nosotros no tenemos esa posibilidad de decir, Dios me abandonó, Dios no me oye, Dios me ha desamparado. No me ha desamparado, porque el desamparo ya lo experimentó Cristo por nosotros. Ahí murió Cristo. Una vez muerto, ¡pum!, se acabó la historia. Muere el Señor, expira, consumado es. Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y muere el Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que pasó todavía un proceso para ser exaltado? Por supuesto que no. En el momento de su muerte el Señor fue exaltado. Hay una cosa que tenemos que estudiar más adelante, mucho más adelante. Eso lo he enseñado 1000 veces, pero más adelante es el tema escatológico de lo que sucede después de que las personas mueren. Siempre Cristo por delante, ¿verdad? Cristo hace las cosas para que luego nosotros las seamos acreedores a eso. Si Cristo en el momento de expirar estuvo con su Padre, nosotros que resucitaremos juntamente con Cristo y que seremos exaltados juntamente con Cristo y que seremos glorificados juntamente con Cristo, entonces también al morir nosotros, en el momento de dejar de respirar, hago mi última aspiración de aire, me muero, abro mis ojos y estoy con Cristo. Esa es una enseñanza bíblica maravillosa, porque nos da esperanza. Es decir, que yo tengo la esperanza de que en el momento que cierre mis ojos porque morí, como haya muerto, en el momento que mis signos vitales desaparezcan y que yo deje de vivir en este mundo, yo, regenerado, abriré mis ojos con Cristo. ¡Qué esperanza tan maravillosa! ¿No se lo dijo al malhechor en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, hoy. No mañana, no en 1000 años. Hoy. Como diría Fox, ¿no? Hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Cristo lo vivió. En el momento de que expiró, ¡pum!, estaba en la presencia de su Dios. El Señor le había regresado la gloria que tuvo con él antes de que el mundo fuese. Esa fue la petición de Cristo. Y Cristo expiró y fue a la presencia del Señor. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá el fin del mundo. En fin, el credo nos da testimonio de esta verdad. Pero entonces Cristo muere y se va. En ese momento empieza su estado de exaltación. Pero ¿qué grado de exaltación será? Cuando la Biblia dice lo exaltó hasta lo sumo, hay palabras que nosotros tenemos que son hiperbólicas, ¿no es cierto? Que son palabras que vienen del griego y que utilizamos para cualquier cosa. 3 palabras utilizamos.
algunas para minimizar micro, pero las exaltadas son mega, que las usamos para todo, hasta para súper. Mega comercial mexicana decimos, por ejemplo, ¿no? Usamos mega, por ejemplo, para hablar de una iglesia que tiene más de 1000. Mega iglesia. Una mega, ¿no? Mega es nuestra expresión. Otra palabra que utilizamos es súper. No sé por qué, pero nos gusta. Súper. Para hablar de algo enorme, ¿no? Súper grande. Pero hay una palabra que es muy usada en español también y que es más bíblica tan bíblica como mega, que es hiper. Ya también hay hipermercados, hiperfarmacias. Hiper, ¿no? Hiperactivo, exacto, ¿no? Hiper es más allá del mega. Ahora, mega es grande, hiper es mega grande. La palabra hiper va más allá, es una expresión o es la expresión griega para hablar de lo más alto, de lo alto. Así que cuando decimos que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, en el griego la palabra es hiper. Fue hiper exaltado. Yo le llamo súper exaltado, que es bastante limitado, pero hiper exaltado. Es más allá de mega, es hiper exaltado. Esa exaltación de Cristo rebasa la exaltación del creyente. Nosotros vamos a ser exaltados. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Sí seremos exaltados, pero Cristo será hiper exaltado, súper exaltado, mega exaltado. No hay manera de que nos podamos imaginar la exaltación de Cristo. Porque dice la expresión bíblica hiper exaltado. La traducción intenta, ¿verdad?, dar este sentido de la exaltación diciendo que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cuando hablamos de esta palabra o la palabra en griego, la palabra hiper y el texto en español que Reina y Valera tradujeron, lo sumo es muy importante, pero se queda un poco corto. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, nosotros sabemos que en el libro de Hebreos está retratado Cristo. Normalmente en Hebreos vale la pena leerlo con este pensamiento. Es la exaltación de Cristo. Es hecho mayor que los ángeles. Es hecho mayor que Aarón. El libro de Hebreos habla de este Cristo mayor que todo. Tan mayor que todo que en su oficio sacerdotal, Cristo es sumo sacerdote. No solamente sumo sacerdote, sino que es gran sumo sacerdote. Para poner en relieve el sumo, en la traducción de Hebreos dice gran sumo sacerdote. Hay sacerdotes, había sumos sacerdotes en el mundo, pero solamente un gran sumo sacerdote. La expresión es hiper sacerdote. Ahora aquí la palabra dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, como si fuera sumo sacerdote, de ahí la palabra hiper. Ahora, en esta exaltación, ¿qué es lo que hizo? ¿Hasta dónde está la exaltación de Cristo? ¿Hasta dónde está? Dice la palabra del Señor, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero, ¿dónde está el grado de exaltación? ¿Hasta dónde llega el grado de exaltación de el Señor? Voy a decir tres cosas, pero ¿dónde está el grado de exaltación de Cristo? Lo primero que tenemos que definir o que mencionar es que el Señor empieza su exaltación en el momento de morir y va a ir a la presencia de su Padre, es decir, va a tener comunión con su Padre, pero va a estar en la tierra todavía 40 días. Resucitado ya 40 días. 3 días en la tumba, ¿verdad? Va a resucitar y luego entonces va a estar 40 días. Después va a ascender. La exaltación no empieza cuando asciende,
ya dijimos, empieza cuando muere. Ni siquiera en estos 3 días de misterio, Cristo ya está exaltado. Porque en esos 3 días debió haber estado con su Padre. El credo testifica de que descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero para poder descender a los infiernos, que de alguna manera, ya lo explicaremos, tenía que estar exaltado. Así que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando Él ya resucita, ya es testimonio a la humanidad de su exaltación, lo cual no significa que ahí empieza, pero viene exaltado. Tan exaltado viene Cristo que ahora hasta atraviesa paredes. Ya no se sujetó a la ley de ningún tipo. No hay manera. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque ya está resucitado. Ahora ya está en su estado de gloria. Completamente. No solamente esto, Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15 que cuando Jesucristo resucitó, se le apareció, ¿verdad?, a más de 500 personas. Y a la vez. Se les apareció y a la vez. O sea, esta capacidad de aparecerse a todos a la vez habla de un ser exaltado. Pero es tan exaltado el Señor Jesucristo, que las expresiones de esta superexaltación está primero en que traspasó los cielos. Él traspasa los cielos. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, dice el pasaje, retengamos nuestra profesión. Entonces, la primera cosa que nos muestra la exaltación de Cristo es que traspasa los cielos. No solamente los traspasa, sino que además fue hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y la tercera es que subió por encima de todos los cielos. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es el grado de la exaltación. Ahora, Cristo está entronado, completamente exaltado. Hay un canto que nosotros tenemos que se llama Sé exaltado. Y lo cantamos, hay que cantarlo. Ese es bueno, no ahorita pues, pero hay que cantarlo cuando se pueda, ¿verdad? Pero reconoce la exaltación de Cristo. Tenemos que reconocer al Cristo exaltado. Ahora Él está en el trono. Siendo Cristo exaltado, estando Cristo en su estado de superexaltación, ahora su oficio de profeta, sacerdote y rey está sobre toda la humanidad. Él es rey sobre la humanidad, gobierna en su exaltación. Él es profeta porque por medio de su Espíritu Santo convence y habla al pueblo a través de su palabra. Pero Él es sacerdote porque está intercediendo para siempre por nosotros, en este estado de superexaltación. Pero no solo eso, sino que este grado de exaltación, en este grado de exaltación, que se le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, amados hermanos, el nombre de Jesús, lo reconozcamos o no, será reconocido, debe de ser reconocido, pero será reconocido, y será reconocido en exaltación por toda la humanidad. Dice Pablo en una manera muy emocional, muy emocional, hablando del nombre de Jesús que es exaltado. Por eso hoy tenemos que tener temor cuando hablamos de Jesús. No debe de ser platicado en chistes, no debe de ser tomado en vano, debe de ser considerado como el nombre que hay sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos nosotros ser salvos sino en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tremendamente importante, relevante. Menospreciarlo, jugar con Él, contar chistes de Él, es atentar contra la exaltación de Cristo. Bueno, pues en el nombre de Jesús, imagínense nada más, se doblará toda rodilla, de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra
y en las aguas debajo de la tierra. De este ser súper exaltado. Un día, el Señor al final de todos los tiempos, cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará. En la antigüedad, cuando se hablaba de doblar rodilla, no lo voy a hacer aquí porque no puedo yo arrodillarme tanto, pero arrodillarse no era solamente hincar las rodillas y ver hacia el cielo, todo lo contrario. Poner la rodilla, las palmas de las manos tocando, haciendo tierra en el piso, palmas completas, no dedos, palmas completas, frente en el piso, inclinados de rodillas. Era una total sumisión al rey. En las imágenes que tenemos de los reyes del medioevo, en los tiempos de las monarquías, los siervos que llegaban delante del rey se inclinaban y ponían su frente en el piso, ¿no? Yo tengo mucho que poner, por cierto, ¿eh? En el piso, las palmas de sus manos, y no se atrevían a mirar al rey que estaba en el trono. Y cuidadito y levantaras la mirada porque podía cortarle la cabeza. Era una situación de total sumisión, de honor y de respeto. Hincarse, arrodillarse, en el texto que nosotros tenemos tiene la implicación de que toda rodilla vendrá y bajará sus cabezas, pondrá su cabeza en el piso, sus palmas. Es un ejemplo de la visión beatífica de Juan en Apocalipsis, que los 24 ancianos quitaron sus coronas, se arrodillaron dentro de su rey y pusieron las coronas delante del rey, diciendo: nosotros no reinamos, tú eres el rey. Y pusieron las coronas delante del rey y pusieron sus rostros en tierra, porque es una total sumisión. Cuando hay cambio en la orden cardenalicia en la Iglesia Católica, eso es algo muy interesante, porque los sacerdotes que van a hacer su entrega al paso cardenalicio, no solamente ponen rodillas, palmas y cabeza, están completamente acostados en el piso, sin ver al Papa. Ahora nosotros tenemos tan el desparpajo para relacionarnos con Dios. Ahí estamos orando con tanta... ¡Ay, Señor! Deberíamos de cambiar nuestra actitud de oración. Pero en aquel tiempo, cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará. Pondrán frente en el piso, palmas en el piso. Toda rodilla. Los que están en el cielo, ángeles y querubines. La iglesia que está en el cielo, la iglesia triunfante. Mi hermano que murió, que está en el cielo, va a doblar su rodilla. Todos en el cielo doblarán su rodilla. Imagínense los que están en el cielo, que ya habrían estado un buen tiempo alabando al Señor constantemente de día y de noche. Ahora doblando su rodilla, cabeza y manos en el piso, van a arrodillarse delante de Jesús. Pero además los que están en la tierra. Y si el Señor Jesucristo viniera ahora, ustedes y yo tendríamos que hincar nuestras rodillas, poner frente en el piso, poner nuestras palmas y no mirar al Salvador. Todo el tiempo de rodillas, porque estamos ante el maravilloso gran sumo sacerdote, el súper exaltado, el Dios de toda la humanidad, de toda la historia, el soberano Señor de los mundos. Pero no solamente esto, sino que dice que también se doblará la rodilla de los que estén en la tierra y los que estén abajo de las aguas de la tierra. Satanás, amados hermanos, y toda su horda de ángeles demoníacos doblarán su rodilla delante del Señor. Rodilla hincada, frente en el piso, palmas en el piso. Satanás y todos sus ángeles demoníacos van a arrodillarse delante del Señor. ¿Para qué? Para confesar la única verdad posible, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínense a Satanás. La palabra confesar es una palabra que utilizaban las cortes romanas y que ahora es trasladada a nuestro tiempo. Los que estudian derecho romano. Es importante el derecho romano para estudiar en la Facultad de Derecho. Y ese derecho romano es yo di clases en la Facultad de Derecho, no derecho romano, pero el derecho romano es indispensable, porque los romanos tenían esta expresión de confesar. Y confesar, ¿verdad?, tiene implicaciones de coerción. No es de, ¿si quieres? No, es confiesa.
Nos viene a la mente el que está atado en una silla con un montón de lámparas enfrente y echándole baldes de agua, dándole toques. ¡Confiesa! La fuerza de la coerción, esa fuerza de confiesa. Todo mundo, quiera o no, le nazca o no, va a confesar que Jesucristo es el Señor. A nosotros nos saldrá natural. Cristo es el Señor. Pero al ateo, a Satanás y todos sus ángeles, no les va a quedar de otra más que confesar que Jesucristo es el Señor. En el estado de exaltación del Señor ha logrado para sí que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Dice los comentaristas, uno de mis comentaristas favoritos, dice él: ¿para qué esperarnos al final del tiempo? Si hoy en conciencia, bueno, en aquel momento también será en conciencia, pero hoy vivos, teniendo la posibilidad de la palabra revelada, conociendo a Cristo, sabiendo que está entronado y exaltado, ¿qué nos impide someternos a ese Dios exaltado y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre? Lo vamos a hacer de todas maneras, sean creyentes o no, porque es el resultado de la exaltación de Cristo. Y todo, como empieza toda la historia de Dios, todo para su gloria. Porque ese es el fin principal del hombre, cristiano o no. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Todo para la gloria de su nombre. Así que cuando recitamos el credo y decimos que nació de la Virgen María, ¿no?, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, afirmamos no solamente la naturaleza divina y humana, sino afirmamos la humillación y la exaltación. No hay exaltación sin humillación. Porque si Cristo no se hubiese humillado, hubiese permanecido con su gloria eterna. ¿Exaltado de qué? Pero se humilló para ser exaltado. Y nosotros detrás de Él, como dice Pedro, seremos exaltados. No hasta lo sumo, pero tendremos un lugar de exaltación juntamente con Cristo. Pero ese momento histórico, consciente de que toda rodilla se doblará, imagínense nada más, lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar, lo vamos a disfrutar y vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a estar todos los días, de día y de noche, alabando al Señor. Sin preocupaciones, no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá nada, solo al Cristo y a este exaltado. Bueno, pareció más sermón que clase, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas. Pero esta es la parte de la exaltación y la humillación. Y como no los dejé participar, bueno, sí, lo que pasa es que nadie participó. ¿Alguna pregunta o comentario? Hay un pasaje bíblico en la resurrección cuando se encuentra con María Magdalena, ¿verdad? Y que el Señor le dice, no me toques, no he subido al Padre. Bueno, lo que entendí ahorita es que sí subió al Padre, pero el cuerpo todavía estaba sujeto, ¿verdad? Exactamente. Después Exactamente. le glorificó con todo el... Claro, es que no he subido al Padre está íntimamente relacionado con la ascensión, porque la ascensión tenía que ser un hecho histórico registrable. Era absolutamente necesario que viéramos, bueno, no nosotros, ¿no?, sino los apóstoles vieran la ascensión. Subir al cielo tiene que ver con la ascensión. Pero el Señor ya había estado, por supuesto, en el momento de su muerte con su Padre, ya, sin duda, en relación con Él. Pero sí, esa es una buena pregunta, porque sí, eso pasó con María, ¿no? No me toques porque no he subido a mi Padre, porque faltaban esos días 40 de la ascensión. En esos 40 días el Señor les enseñó a los discípulos, hombre, 40 días con Cristo resucitado son como 15 maestrías y 20 doctorados. ¿No? Maravillosa enseñanza, precioso, ¿no? En fin, y se fortaleció la iglesia y recibieron la gran comisión. Muy bien, ¿algún comentario más? ¿Nada? Bueno, o todo se entendió
o nada se entendía. Pero bueno, vamos a terminar orando, ¿les parece? Y ya, porque ya son las 7:15. Oramos. Padre, gracias porque podemos estudiar en tu palabra verdades tan sencillas pero tan profundas. Nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, nuestro Señor. Reconocemos que es exaltado hasta lo sumo, que toda su historia humana fue en sustitución nuestra y que murió la muerte de cruz, que se hizo en forma de siervo, en condición de hombre, y se sujetó a la ley por nosotros, pero resucitó y ascendió y ahora está exaltado hasta lo sumo a la diestra de tu trono. Nosotros alabamos a Jesús y te damos gracias, Padre, porque se nos ha revelado y nos ha mostrado que somos salvos por su obra. Gracias por esto. Ayúdanos, Señor, para no menospreciar el nombre de Cristo, sino exaltarlo, reverenciarlo, honrarlo, amarlo, porque un día, al final del tiempo, doblaremos nuestras rodillas y confesaremos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Despídenos ahora en paz, Padre, que podamos llegar a casa sin problema y seguir con nuestra actividad de la semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les cuide, hermanos.